En el día de hoy veremos la reparación de un equipo subwoofer Yamaha que no suena. Aunque se ve que enciende, este no presenta ningún ruido raro ni evidencias de quemaduras o cortos. Este equipo de 250 vatios efectivos de potencia brinda una muy buena calidad de sonido con unos bajos de gran profundidad y sonoridad. Su funcionamiento es sencillo. Cuenta con un circuito de encendido automático que se activa ante la presencia de señal de audio de hasta 200 Hz y se apaga automáticamente unos 8 minutos después de finalizar esta. Aunque el equipo enciende, no está efectuando esta función. Frontalmente tenemos el botón de Auto Standby, con el cual podemos encender manualmente el equipo, LED verde, o dejarlo en modo de espera para que el encendido sea cuando detecte la señal entrante, LED rojo. Los demás botones son para ajustar el volumen, el corte de altos, el tipo de señal a amplificar y el nivel de bajos. En la parte posterior encontramos todas las entradas y salidas disponibles, un control para nivelar la señal de entrada, un inversor de fase para mejorar la escucha de bajos, las salidas para otros speakers, las entradas de alto nivel y el switch general de encendido. Al destaparlo, encontramos que cuenta con 4 tarjetas y el transformador de poder que brinda hasta 300 vatios de corriente a todo el circuito. De arriba hacia abajo, encontramos primeramente la tarjeta de entradas y salidas, que es en realidad la que maneja la función de encendido automático y filtrado de la señal para amplificación de solo bajos. La segunda tarjeta maneja toda la protección y suministro de voltajes regulados tanto a la tarjeta de entradas como al amplificador de potencia. En tercer lugar, está la tarjeta amplificadora, que también incluye el relevo activador de amplificación con su respectivo driver. Una tarjeta pequeña lateral es la que provee el voltaje para el funcionamiento en el modo de espera. Desmontamos entonces la primera tarjeta para comenzar el rastreo de las posibles fallas. Vemos que cuenta con un circuito monoestable que es manejado por un detector de señal musical a través de un transistor. La señal de entrada puede ingresar por los terminales RCA a un nivel de línea o por los terminales de cable como señal de alto nivel, pero esta es regulada por un switch que puede apagar la función o regular el nivel de entrada. Cuando la señal es detectada, el timer cambia de estado para activar la amplificación. Al inyectar una señal de testeo, encontramos que la función se realiza bien, pero es la protección del sistema la que no permite el encendido pleno de la potencia del subwoofer. Investigaremos entonces la causa de esto. Comenzamos entonces con la prueba de todos los transistores, diodos, resistencias e integrados, sobre todo en la segunda y tercera tarjetas, para encontrar elementos en corto o con fugas, y son varios los que, después de un largo testeo, encontramos defectuosos en el sistema. Estos elementos dañados hacían que el circuito de protección bloqueara el encendido. Para lograr que el sistema encienda, ya que solo trasladamos al taller el circuito sin la caja con el speaker y los botones, debemos entonces hacer 2 puentes en el conector CB9, uno entre VCC y PWS para activar la potencia y el otro entre TOBL y MAIN para que pase la señal a amplificar.